cientos de grabaciones, miles de testigos, situaciones inexplicables. Todos estos datos giran en torno a los avistamientos ovnis en el mundo en general y en América Latina en particular. El fenómeno existe, no se puede negar, se puede filmar, es histórico, está registrado. Cada vez se producen más avistamientos en la región. Cientos de testigos ven y graban los mismos fenómenos desde lugares alejados, confirmando que se trata de una realidad que está sobre nuestros cielos. El nivel de secreto difícilmente es sorteado por los investigadores, especialmente cuando diferentes organismos entran en acción. Cuanto mayor es el caso, mayor es el esfuerzo de las personas por negarlo. Mientras más impactante, más se esforzarán por refutarlo. Si bien para la década de 1990, los civiles habían levantado sus cámaras al cielo para cazar a estas luces y objetos, un caso que ocurrió en el estado brasileño de Minas Gerais dejó un sabor extraño en la historia de los avistamientos del continente. Para algunos, se trató del caso más importante de la historia. Para otros, una exageración. Y existe una tercera posición. El caso de Varginha sigue siendo el secreto militar mejor guardado en Brasil. 20 de enero de 1996, ciudad de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Varginha era hasta ese momento una ciudad tranquila, pequeña, y sus habitantes conocían el fenómeno ovni como en cualquier otra región del planeta. Pero a partir de aquel día, todo cambiaría para siempre. Sin ninguna duda, es uno de los mejor documentados y por el mayor número de personas, y fue objeto de una investigación ufológica única en todo el mundo. El sur de Minas Gerais es considerado, en el mundo, una de las regiones con mayor índice de apariciones. Tenemos relatos y registros que deben ser bien estudiados y filtrados para que sepamos si realmente son fenómenos aún no explicados o fenómenos naturales y artificiales conocidos. Todo comenzó cuando 3 jóvenes caminaban de regreso a sus casas. Era más o menos poco después de las 4. Estábamos bajando por un camino. Yo tenía un poco de miedo por ese camino. Sucedió que vimos una cosa extraña que no sé lo que era. La primera reacción que tuve fue correr, irme de allí, porque no sabes si es bueno, si es malo, o si te hará alguna cosa. No podía describir la reacción de él, si estaba calmado, si estaba nervioso, si quería abrazar o si quería agredir. Nada de eso, permaneció allí y nos miró. Y nosotros corrimos, claro, sin saber lo que estábamos viendo. Esa cosa estaba viva porque el ser volteó hacia ellas, dirigiendo la mirada y la cabeza. Ellas, viendo esa cosa desde una distancia corta, se asustaron profundamente, entraron en pánico y salieron corriendo. Rápidamente huyeron del lugar para ponerse a salvo. A partir de ese momento, la noticia corrió rápidamente por toda la ciudad. Se divulgó en la ciudad que 3 muchachas habían avistado una criatura desconocida para ellas. Lo que vi fue que era marrón, de ojos rojos, piel aceitosa. Estaba agachado, pero no sé qué era aquello que yo vi. Ellas no estaban muy vinculadas a asuntos de ufología o de extraterrestres. Dijeron que era algo malo, algo que relacionaron con un demonio por causa de su religiosidad o por su cultura. La historia de las niñas apenas sería el comienzo de un caso mucho más complejo. En medio de la paranoia, las fuerzas públicas habrían comenzado a actuar.
Descendieron el barranco, entraron en el bosque y capturaron a una de las criaturas con una red usada para capturar perros. A las 6 de la tarde ese mismo día, se cuenta la historia de que 2 policías hicieron una segunda captura y que uno de esos cuerpos había pasado por los 2 hospitales de la ciudad y después, a la mañana siguiente, fueron transferidos a 3 Corazones. En fin, todo eso consta realmente en la historia, pero no hay ninguna prueba científica aceptable para que consideremos eso como una verdad absoluta. Uno de ellos, llamado Marco Elicerese, cuando iba en su auto, casi atropelló a una criatura, que suponemos era la segunda, la observada por las muchachas, atravesando una calle. Frenó su auto. Marco Elicerese salió del auto, entró en el bosque y capturó a la criatura con sus propias manos, sin usar guantes, sin ningún tipo de protección. Él no había sido alertado, nadie le había avisado de los peligros que podría correr. Colocó a la criatura en su auto y se dirigió al hospital que queda en el centro de Varginha. Marco Elicerese falleció cerca de 3 semanas después de una infección generalizada de septicemia. El doctor Furtado fue quien lo atendió. Él recuerda cómo fue ese momento. Era un paciente que presentaba una fiebre muy alta, con fase de sufrimiento por dolor en las costillas, igual que cualquiera que sufra una infección. Los médicos del hospital intentaban salvarlo. No sufría de ninguna inmunodeficiencia adquirida que conozcamos. Pero antes de morir, le hizo una confesión. Me contó que participó en la captura de un ser que había aparecido en días anteriores. Incluso parece que se había lesionado el brazo. Nunca vi otro caso igual. De esa forma no. Se cree que ese día fueron capturadas 3 criaturas en Varginha. Nunca más se supo de ellas. Algunos vecinos afirman haber sido testigos de movilizaciones extrañas durante esos días. El lunes estábamos en la calle y vi un convoy de 3 camiones militares que se dirigían a 3 Corazones. Las fuerzas militares negaron el incidente desde el primer momento. Ese militar describió de manera detallada las maniobras aparentemente vinculadas al descubrimiento, que fueron hechas para disimular la verdad, que al final de cuentas se relacionaba al contacto con una criatura muerta de origen no terrestre. Afirmar hoy en día que fueron capturadas criaturas por el cuerpo de bomberos, por la policía militar y por el ejército, como consta en la historia del caso, yo no puedo hacer esa afirmación, pues no tengo pruebas para mostrar. Ellos concluyeron que habrían avistado solo a un niño de la ciudad que nació con algunos problemas físicos y psíquicos. Esa es la conclusión de uno de los sectores. Hubo una presión tan fuerte sobre los militares que finalmente a la semana siguiente fue publicado y testificado el obituario del niño. Todas las explicaciones dadas por los militares eran explicaciones fugaces. El resto duda de que hubiese algo extremadamente serio siendo encubierto. El caso Varginha aún permanece sin explicación. Las versiones oficiales niegan lo que afirman los testigos, que pese a los años que han pasado, siguen sosteniendo sus versiones, sin contradicciones, como en el primer día. Decir lo que fue realmente, con certeza, es muy difícil, casi imposible.
Fueron los ufólogos los que acabaron transformando el caso Varginha en algo relacionado con las creencias de que seres extraterrestres podrían haber aparecido aquí y hasta ser capturados. El caso Varginha sigue siendo el secreto militar mejor guardado en Brasil, porque no hay nada comparable a lo que ocurrió en Minas Gerais. Los casos se acumulan en la historia de América Latina. Una explicación es necesaria. Poco a poco se va desarrollando y armando el rompecabezas de los casos más impactantes y reveladores. Tan solo un año después de los sucesos ocurridos en Varginha, una nueva prueba impactante aparecía, esta vez en México. La tarde del 6 de agosto de 1997, las Lomas de Santa Fe, en la colonia de Chapultepec, en Ciudad de México, serían testigos de un caso que hasta el día de hoy no ha podido ser aclarado. Llegó un video con una carta anónima, con un nombre ahí falso, y un video que en primera instancia yo pensé que no era verdadero. Pero al observar el video, el periodista decidió investigarlo. Se trató pues de un objeto que estuvo sobrevolando esa zona, que hay el testimonio de personas quienes se vieron afectadas. Una de las evidencias más claras que hay del fenómeno y que hasta el día de hoy no ha tenido una explicación satisfactoria para todos. El video pasó a ser analizado por diferentes técnicos para corroborar si estaba alterado o la cinta era original. La tecnología que había en ese momento no permitía que cualquier persona lo pudiera haber hecho. Tendría que haber sido alguien especializado o por lo menos familiarizado con equipos de televisión, con sistemas de digitalización o animación para poderlo hacer. ¿Y para qué? Por el otro lado, al momento que una persona no da la cara de frente a los medios de comunicación cuando ya lo están cuestionando sobre ese asunto, quiere decir entonces que quizá haya algo turbio. Aún el día de hoy no puedo determinar con certeza absoluta si este video es auténtico o si es falso. Yo lo he dejado esperando que algún día pueda tener los elementos, porque de un lado y de otro tengo los suficientes para considerar que es falso, pero también tengo los suficientes para considerar que es auténtico. Esa es toda la verdad del caso del llamado OVNI de las Lomas. Ahora la tecnología nos está ocultando los avistamientos, porque ha hecho que cualquier persona descargue un video de ovnis o lo pueda hacer trucado. Así ya la gente no cree, la gente entonces dice, yo vi un ovni, y no que hay que investigarlo porque eso se puede hacer por computador. ¿Pudo haber sobrevolado un ovni el apacible cielo de las lomas sin que prácticamente nadie lo haya visto? ¿Cuánto miramos a los cielos? Día a día, los casos se multiplican y Latinoamérica tiene cada vez más denuncias por avistamientos. Algunos de ellos son falsos, otros errores. Un porcentaje no parece tener explicación. Para el año 2000, las nuevas tecnologías se sumaron a la búsqueda y a la investigación de los cielos. Se lograron obtener imágenes que nadie ha logrado explicar. En la Semana de lo Desconocido, los extraterrestres